El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Nostra delicta. En el pasaje que hemos leído, muchos han encontrado un paralelismo con Moisés. Moisés sube a la montaña, el Sinaí, y en el Sinaí, tras estar con Dios, la faz, la cara, le refulgía de luz. Evidentemente aquí hay un paralelismo con el texto que hemos leído de la transfiguración, aunque mucho más en Jesús. Pero fijémonos en otro paralelismo. Moisés subió a la montaña y bajó con 2 tablas escritas por el dedo de Dios, en las que estaba la ley. Jesús baja de otra montaña y baja con su nueva ley escrita en los corazones de esos apóstoles. Jesús no nos va a entregar meramente la ley, sino que la va a inscribir en el corazón de los que debían continuar después la Iglesia. Jesús no dejó tablas de la ley, porque los israelitas al menos tenían las tablas. Las tablas durante siglos las pudieron ver, tocar, solamente el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum, pero de vez en cuando seguro que lo haría. No era lo normal abrir el arca, sabía que estaban dentro las cosas, pero alguna vez sí que las abriría. Y allí estaban. Pues Jesús no va a dejar eso, no va a dejar objetos, va a dejar la nueva ley en seres humanos. Esto es una cosa que cuando a veces hablo con evangélicos, con protestantes, les digo: Jesús no nos dejó un libro, no nos dejó la Biblia. De hecho, el Nuevo Testamento no estaba escrito cuando Jesús ascendió a los cielos y la Iglesia comienza. No había todavía ningún libro del Nuevo Testamento escrito. Lo que deja son los apóstoles. Lo que deja son los que van a enseñar lo que han escuchado ellos. Pero no solamente enseñar, ellos mismos han sido transformados. Deja 12 piedras vivas, no 2 piedras que son 2 tablas. Esa es la gran diferencia.
entre el Antiguo Testamento más centrado en lo material, el centro es Dios, lo espiritual, pero hay más insistencia en lo material, y el Nuevo Testamento más insistencia en lo espiritual. La antigua ley, la nueva ley. El rostro de Moisés brillando de luz, Cristo entero brillando de luz. La transformación de todo el ser. En eso está simbolizado el hecho de que nosotros tenemos que ser transformados, está simbolizado en todo Cristo, su entero cuerpo, no solo el rostro refulgiendo de luz. Aquí me vienen las palabras de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1, cuando San Pablo dice: ¿nos vamos a comenzar a recomendar a nosotros otra vez? Sin duda no lo necesitamos, como algunos sí. Letras de recomendación para vosotros o de vosotros. Lo necesitamos. Y ahora viene la parte que me interesaba. Vosotros mismos sois nuestra letra, escrita en nuestros corazones, para ser conocida y leída por todos, y mostrar que vosotros sois una letra de Cristo, preparada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. La transfiguración nos lleva a que nos transfiguremos nosotros. Digo nos lleva porque después unos más, otros menos, unos totalmente, otros de forma muy imperfecta, otros el rescoldo está en el corazón de la fe, pero nada se trasluce de esa fe fuera. Sin embargo, esta comunidad ardiente por el Espíritu Santo, el hálito de Dios soplaba sobre esos rescoldos y refulgían, porque la comunidad de Corinto era una comunidad llena de carismas, una comunidad donde estaba vivo, visible, manifiesto el Espíritu de Dios. Les dice eso: vosotros sois una carta de Cristo. En la Biblia tenemos la carta de Santiago, la carta de Juan, las cartas de Juan, las dos de Pedro, Judas. Y sin embargo esta comunidad era una carta de Cristo. La misma carta que el apóstol envía a una comunidad les dice que son la carta de Cristo. La carta de San Pedro estaba escrita sobre papiro, con tinta. La carta viva, para ser leída, como dice él, por todos, para ser conocida y leída por todos, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Todos conocemos lo que es una carta y la tinta. Sin embargo, esto es otra cosa muy superior. Hasta la misma carta a los Corintios está al servicio de los seres vivientes que conforman esa comunidad. La carta a los Corintios es sagrada, es palabra de Dios, pero es un medio, un instrumento para lograr algo más alto, que es que esas palabras escritas con tinta sobre un papiro y después en la Biblia se transformen en seres llenos de esa luz de Dios. Y en esa luz se representa el amor, las virtudes, todo lo bueno. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No sobre tablas de piedra, dice el apóstol, sino sobre las tablas de los corazones humanos.
A veces usamos la comparación de las personas como piedras vivas en una construcción, pero esta es otra imagen que se usa menos. Como la Biblia, las Escrituras y nosotros parte de esas Escrituras, la Iglesia como un libro en el que nosotros somos una parte viva, como si dijera, aquí está el libro de la vida, y allí hubiera cada uno que fuera una parte más noble, más grande, más pequeña de ese libro. Y quiero acabar con un hecho que yo creo que ilumina esto que he dicho. Estaba hace unos 4 años, o 4 años y medio, en la Basílica de San Clemente el día de la festividad de este Papa y mártir. Había acabado la gran concelebración, preciosa, había un cardenal, obispos, más de 30 sacerdotes, la comunidad de dominicos, en una basílica que es preciosa, una de las más bellas de Roma, por su antigüedad. Se ha conservado tal cual estaba hace tantos siglos. Uno se hace idea cómo eran las primitivas basílicas romanas, que son muy distintas de las románicas o las posteriores góticas. Ya todo había acabado, ya había concelebrado, me marchaba, y al pasar por la nave central vi en el intercolumnio que daba a la nave lateral a un joven que estaba postrado en el suelo, arrodillado en ese momento. Después se postró ante la imagen del santo, San Clemente. Cuando le vi la cara, me quedé admirado, porque esa cara transmitía una luz espiritual. Esa cara era un pobre que además después pude hablar con él, y él no pedía dinero, pero estaba viviendo como un pobre más, comía en un lugar de caridad, no pedía porque no necesitaba, con la ropa que llevaba, el albergue donde vivía y la comida que le daban, no necesitaba más. Había decidido pasar así por lo menos 1 año, viviendo en la más estricta pobreza. Y lo que me sorprendió fue su rostro. Transmitía espiritualidad. El espíritu que había dentro se transmitía, era como si lo viera. Fijaos que el que os está hablando está acostumbrado a hablar con monjes, con religiosas, con el clero, con laicos muy buenos de mucha oración. Pero pocas veces he visto esa mirada. Le miraba y veía la mirada de Cristo de un modo que no podía dejar de verlo. No es que yo lo pensara, lo meditara, en mi mente se transformara, que yo era verle y era como si viera el rostro de Cristo, sobre todo su mirada. Recuerdo que cuando yo pasé y me paré, ni siquiera le vi el rostro porque le vi por detrás. Fue la figura la que parecía estar expirando esa luz, transpirando esa luz. Pero después, cuando ya le vi el rostro, fue cuando quedé sorprendido. Y tuve la suerte de verle unas 7 veces en mi estancia en Roma. Él se dedicaba a la oración, estaba siempre en iglesias. Pude hablar con él. Y todas las veces me admiraba. Yo recuerdo que me fijaba mucho en su cara para recordarla después. Así que meditemos esto, la transfiguración. Aquellos hombres, aquellos apóstoles vieron luz. Yo no necesité ver ninguna luz. Me hubiera quedado mirándole rato y rato. Me hubiera sentado donde él hubiera estado rezando solo para verle rezar. Ese mendigo
se podía comparar con los obispos, los cardenales que yo veía en las celebraciones. Ellos llevaban ropas especiales, sus sotanas más dignas, todos los signos de su potestad, de su autoridad. Ellos llevaban esos ropajes y esos símbolos para representar lo sagrado que había en sus personas. Él no. Este pobre no necesitaba nada. Él era la viva imagen de lo espiritual. No necesitaba ninguna ropa especial. A veces esos grandes príncipes de la Iglesia, honestamente, lo digo, alguno que otro, por más que fuera revestido de esos símbolos de cosas espirituales, la potestad, la autoridad en el reino de Dios, etcétera, el sacramento, transpiraban humanidad. Detrás de todas esas vestiduras y símbolos no se podía dejar de ver al pobre, débil ser humano que había en ellos. Lo sagrado puesto sobre ese pobre ser humano. En este caso era lo contrario. Él no tenía ningún símbolo. Él no aparentaba nada. Su figura transmitía una humildad tan grande. Él no necesitaba nada. Fijaos qué contraposición tan curiosa. ¿Le hubiera añadido algo a ese mendigo, algún tipo de vestidura? No. Nada que le hubiéramos puesto encima le hubiera añadido nada más. Pues que la visión de esta persona, que a mí me sirvió más que muchos sermones que yo hubiera recibido, nos sirva a todos nosotros para comprender a lo que estamos llamados. Todos deberíamos ser tan santos que sin abrir la boca, solo con vernos, ya no digo todos, porque siempre hay gente que está ciega, pero ¿cuántas personas solamente con vernos se cumpliría lo que ha dicho hoy San Pablo? Sois una carta de Cristo. Lo mismo que uno lee las Escrituras y la gracia le toca al corazón, solo con ver a ciertas personas la gracia toca el corazón. Que todos nosotros, viendo esas grandezas, lo mismo que hay escrituras sagradas, hay personas sagradas, unas por el cargo, por infelices y pobres que sean ellos en sus personas, y otras por la gracia que les ha transformado, viendo la grandeza de estas, que al menos intentemos un poco de esa luz que sale directa de Dios, que entre en nosotros y también nos transforme y escriba lo que Dios quiera en la blancura purificada de nuestra alma.